¿Y cuánto tiempo estuviste en el servicio militar? 19 meses. 19 meses en el servicio militar. Desde el 2019 hasta el 2021. Malísimo. ¿Sí? No lo recomiendo a nadie. Si compras un teléfono aquí en Corea, ya viene con el sonido de la cámara. Ok. Exacto. Sí, Eso, ¿por qué? Porque hay muchos coreanos que están un poco locos, ¿me entiendes? Y quieren estar tomándole fotos a las mujeres debajo de la falda y todo ese tipo de cosas. Y aquí en Corea es ilegal tomarle una foto a una persona sin su consentimiento. Clases sociales marcadas, sí, por lo menos. Ellos de una vez te ven con la ropa, los coreanos te ven con la ropa, por lo menos. Tú te montas en un metro y los coreanos, he escuchado de los mismos coreanos que me han dicho, ya con la ropa pueden decirte cuánto dinero tienes, dónde vives, qué profesión tienes, todo ese tipo de cosas. Siendo venezolano y tan galán, ¿cómo es aquí el tema de conseguir una novia? Corea es prácticamente una isla. Es una península, pero está conectada solamente con Corea del Norte y no se puede. Hay 1 kilómetro de separación de solamente los animales pueden transitar. ¿Cuál es el salario mínimo acá en Corea y cuál es el salario promedio? Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Como lo vieron en el título de este video, vamos a estar averiguando cómo es la vida en Corea del Sur. ¿Qué es lo que suele hacer la gente normalmente acá? ¿Cómo son los estudios? ¿Cómo son los estándares de belleza? La influencia del K-pop y los dramas coreanos. Todo eso lo vamos a estar averiguando, entrevistando a nada más y nada menos que un venezolano que se vino a vivir para acá hace 6 años. Ahorita nos vamos a encontrar con él, se los voy a presentar y pues le vamos a caer a preguntas para averiguar si fue buena la decisión de haber emigrado a este país, si se quiere quedar acá por el resto de su vida o solo es temporal, y otras cositas más que estarán bastante entretenidas. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira y junto con mi esposa somos 2 locos de viaje. Mis locos, conozcan a Chang, un mitad venezolano, mitad coreano. Nos vinimos a encontrar en uno de los lugares más emblemáticos de todo Seúl, que es la estatua del Gangnam Style. Ajá. ¿Qué tal, mi brother? ¿Qué más, hermano? Todo fino. Excelente, excelente. Bro, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo terminaste en Corea? Bueno, mi papá era coreano, conoció a mi mamá en Venezuela porque trabajaba en buques tanqueros, se fue a La Salina, allá en Cabima, se bajó, conoció a mi mamá, se enamoró. ¿Y tu mamá era venezolana? Mi mamá es venezolana. Venezolana, sí, cabimera. Entonces, bueno, me quiero casar contigo, demasiado, la mujer venezolana es muy bella, se enamoró, ¿me entiendes? Entonces, bueno, se casaron, mi hermano y yo. Cuando yo tenía 1 año, falleció, lamentablemente, un accidente de tránsito. Y yo, bueno, crecí en Venezuela toda mi vida, me gradué de la universidad cuando ya tenía 23 años. Desde muy pequeño tenía esa curiosidad de conocer mi otra parte, ¿me entiendes? Mis raíces. Claro. Entonces, bueno, por la crisis de Venezuela y todo eso, yo decidí, bueno, vamos a irnos al extranjero, y el primer país que tenía en mente era Corea, porque quería conocer a mi familia paterna. Entonces, bueno, ¿y tenías contacto con ellos? No, no tenía nada de contacto. Nada de contacto. 0 contacto. Yo llegué aquí totalmente solo, con una sola maleta, pero con mucha convicción y una misión de encontrarlos a ellos. No me iba a regresar al país, a otro país sin encontrarlos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, lo conseguí. Después de 4 meses lo conseguí a ellos. Obtuve la nacionalidad coreana. Fui al servicio militar en Corea porque es algo que es obligatorio para todos los coreanos. Inclusive aunque no hayas nacido acá Inclusive, todos los coreanos tienen que ir obligatoriamente. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el servicio militar? 19 meses. 19 meses en el servicio militar. Desde el 2019 hasta el 2021. ¿Qué tal fue esa experiencia? Malísimo. ¿Sí? No lo recomiendo a nadie. No vayan. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa es que, bueno, el entrenamiento no es tan fuerte porque yo de muy joven, bueno, como todos los venezolanos, siempre nos gusta jugar fútbol, béisbol, entonces, bueno, actividad física siempre la he tenido desde muy niño. Exacto. Cosa que aquí los coreanos no tienen, ¿me entiendes? Porque aquí los coreanos más que todo es solamente jugar computadora, no hacen mucho deporte, entonces les cuesta mucho a ellos. Por eso es que los ejercicios, el entrenamiento físico no son tan fuertes. Sí, esa parte fue muy fácil, pero los ejercicios, lo mental, el problema mental, porque de estar encerrado, de parte que me tocó cuando empezó el corona, que duré 8 meses sin pisar fuera. Wow. Solamente en el cuartel. Duré 8 meses y cuando salía era 1 día, 2 días y de una vez para adentro, ¿me entiendes? Porque no nos podíamos contagiar de corona. Claro. Entonces, la experiencia fue malísima, de verdad, no la recomiendo a nadie porque es como estar en una cárcel. Claro. ¿Y ya tienes cuántos años acá en Corea? 6. Cumplí hace 6 ya. ¿Qué tal es la vida en Corea? Descríbemela en pocas palabras. Bueno, mire,
La vida en Corea es buenísima cuando tienes 20 y 30 años. Desde 20 a 30 años, porque aquí hay muchísimo que hacer. Aquí hay muchas rumbas. De 20 a 30 años tú quieres rumbear, quieres conocer gente, quieres pasarla bien. Este país es el perfecto y no lo digo solamente yo, lo dicen muchas personas y no solamente Latinoamérica, que no gusta la rumba. Los europeos, porque tengo muchos amigos europeos, franceses y todo. Tú vienes aquí a Gangnam, irte a un Hyundai y lo vas a ver en la noche y ellos amanecen ahí bebiendo, porque primero es mucha seguridad. Las mujeres, ellas pueden estar en la calle caminando solas a 3, 4 de la mañana, cualquier sitio, no le va a pasar nada. Es muy seguro. Sí, exacto, pero muy seguro. Yo estaba leyendo en internet que los teléfonos acá en Corea, bueno, no estaba leyendo, lo vi de Chinguamiga, no sé si la sigue la coreana. Claro. Que los teléfonos acá en Corea no se les puede poner el modo silencioso de la cámara. Ya viene cuando, si compras un teléfono aquí en Corea, ya viene con el sonido de la cámara. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas muchos coreanos que están un poco locos, y quieren estar tomándole fotos a las mujeres debajo de la falda y todo ese tipo de cosas. Y aquí en Corea es ilegal tomarle una foto a una persona sin su consentimiento. Tienen que pedirle permiso y todo ese tipo de cosas. Entonces hay como acoso, pero es seguro. Pues, o sea, no es como que te van a atacar ni nada. Es más que todo como... Es aquí, ninguna persona te va a atacar. Así, no. Por eso es que es muy seguro. Entonces, por eso, de verdad que la vida en Corea en esa edad es buenísima. Otra cosa es porque, bueno, el alcohol es muy barato. Entonces vas a encontrar todos los extranjeros con una botella de soju que cuesta $1 y algo. ¿Y soju es la bebida típica de acá? Sí, la botellita verde. ¿Ahorita nos las vas a probar? Claro. Ahorita las entramos y te voy a enseñar cómo se toma. Entonces, bueno, eso es muy barato y te rasca, ¿me entiendes? Ya con una sola botella ya quieres bailar, quieres conocer gente. Y es buenísimo, pues. Bueno, y de verdad que puedes conocer gente muy fácilmente, porque esos sitios va mucha gente como para salir a pasarla bien. Pues. Pero ya a partir de los 30 años, como yo, que ya tengo 31, ya como que cuando empieza ya que bueno, ya quiero dejar la rumba y quiero estar como formar una familia y todo ese tipo de cosas. En Corea hay mucho trabajo. Lo difícil de este país es hablar el idioma. Porque es un idioma totalmente diferente, un idioma que solamente se habla aquí en Corea del Sur, y para poder hablarlo a un nivel muy alto, tienes que aprenderte palabra por palabra. Por lo menos yo mi nivel es intermedio, por sé la gramática, ya sé muchas cosas, pero ya para tener un nivel avanzado y para tener un buen trabajo en una empresa muy reconocida, tienes que tener, aunque seas graduado de la universidad y todo eso, tienes que tener un nivel alto de coreano. Porque sí se necesita el coreano para poder trabajar acá. Por lo menos, sí, en empresas coreanas, pero en empresas extranjeras que no necesitas coreano, solamente con hablar inglés ya es suficiente. Pero la competencia es bastante grande. Chan, me surgió una duda. Tú dijiste que perdiste a tu papá de muy pequeño y luego te viniste a vivir acá y tardaste 4 meses en encontrar a tu familia. Por casualidad, ¿tu familia te dijo por qué tu papá se fue a Venezuela? O sea, ¿fue solo en busca como del petróleo? ¿La situación aquí estaba mala? Bueno, mi papá no fue en busca de Venezuela. Mi papá terminó su carrera aquí, su servicio militar, y le dijo a mi abuela, bueno, porque mi papá desde muy pequeño, mis abuelos decían y mis tías que mi papá era muy especial, porque aquí los coreanos en esa época normalmente no se iban a otros países porque por el miedo que no hablaran el idioma, pero mi papá desde muy niño, desde los 10 años, tenía mucha curiosidad del inglés y aprendió inglés él solo. Y aprendió japonés también, entonces cuando ya estaba adolescente, terminó su carrera en su servicio militar y dijo, bueno mamá, yo quiero hacer un trabajo, quiero buscar un trabajo donde me permite llevar a otro país y conocer nuevas culturas porque no me quiero quedar solamente aquí en Corea. Entonces decidió trabajar en una empresa de buques tanqueros que transporta gasolina, petróleo, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, fui a varios países, Europa, Estados Unidos, ese tipo de cosas. Llegó a Venezuela y así fue como conocí a mi mamá. Chan, ¿qué te parece si damos una vueltica por ahí y te sigo haciendo varias preguntas que me van surgiendo del camino? Excelente. ¿Sí va? Claro. Dale, pues. Seguimos recorriendo la ciudad. Cuéntanos dónde estamos en este momento. Estamos en Gangnam, la estación del metro de Gangnam, donde está rodeado de muchos restaurantes y este es el distrito como financiero, el más importante de aquí de Seúl, en Gangnam. Me encanta porque huele a comida así en todas partes. No sé si es que yo tengo hambre o es que huele muy bien. Mira, yo tengo un montón de preguntas también para ti. Cuéntame. La primera, siendo venezolano y tan galán, ¿cómo es aquí el tema de conseguir una novia? Conseguir una novia en Corea es un poco difícil, por lo menos ya últimamente la gente, bueno, no solamente en Corea, sino en muchos países ya están utilizando las redes sociales, aplicaciones como Tinder y todo ese tipo de cosas, porque es más fácil. ¿Por qué? Porque en Corea la gente, las mujeres
tienen como un poquito de miedo ya conocer, porque es muy difícil interactuar con coreanos. Okay. Y especialmente cuando es un poquito más fácil cuando es entre extranjero y coreano, pero mientras es coreano y coreano es más difícil porque sí, porque aquí cuando son aquí como la gente conocida, o sea, si no eres conocido no te trato. Okay. Desconocido es muy difícil hacer como confianza. Okay. Entonces, para tener una novia coreana lo más rápido es irte a un lugar donde tomes cerveza, donde haya muchos restaurantes, mucha movida, eso es lo más fácil. Pero en la calle, que le vas a llegar a una mujer coreana, mira, dame tu número de teléfono, eres muy bonita. O sea, si le llegas a los coreanos, de una vez te va a rechazar. Okay. Porque le va a dar un poquito de miedo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Es ella que se acerca, quién se acerca a ti? Exacto. No. Okay. Tampoco. Es muy difícil que una coreana se te llegue. Es muy difícil. ¿Y cómo casi ocurre imposible. entonces ese encuentro? Normalmente en restaurantes así como este. En café no, en café tampoco. Ok. ¿Y tú tienes novia? Sí. ¿Y es de acá? Sí, es coreana, de aquí de Seúl. Ajá, y cuéntanos cómo ocurrió. Bueno, yo la conocí a ella fue por una aplicación. También. Ok. Cuando yo estaba estudiando francés, por mi cuenta, estaba estudiando francés, entonces, bueno, estaba hablando con muchas personas, entonces, bueno, ella me apareció, vi su foto y, wow, espectacular, demasiado hermosísima. Entonces, le escribí, en inglés, por supuesto, ella no sabía que yo hablaba coreano, entonces, cuando nos conocimos la primera vez, porque yo le decía a ella, vamos a conocer, siempre me rechazaba, que no sé qué, entonces, bueno, hasta que decidió que nos conociéramos, empezamos a hablar inglés y cuando empecé a hablar coreano, wow. Ya, ahí te enganchaste. Ese fue el gancho. Mira, ¿y cómo es el tema de aquí de la belleza, de los estándares de belleza? Mira, en ¿Qué Corea, le atraen a las coreanas y qué ven los coreanos en las mujeres? Sí, por lo menos en otros países, excluyendo Corea, para nosotros los extranjeros, bueno, muchas personas, todos tenemos gustos diferentes. Pues. Puede ser un gordito, flaquito, alto, bajito, moreno, blanco. Aquí en Corea no. Aquí en Corea hay estándares de belleza que están muy marcados. Por lo menos para los hombres, una mujer bonita coreana es alta, pelo liso, blanca, totalmente pálida, con cara pequeñita, porque en Corea tiene que ser cara pequeñita. Ojos grandes. Delgada, con buen cuerpo. Sin muchos rabos, sin mucho adelante, porque no les gusta. Tienen que ser delgadas. Se parece mucho al de Japón. Es parecido. Y para las mujeres, un hombre tiene que ser igual. Alto, blanco, con buen estilo, que se vista bien. No le gustan mucho los perfumes a las coreanas. No le gustan mucho los olores fuertes. Sí. Escuchamos eso. Por eso es que es muy difícil que... Pero nos sorprende. Que vayas a la calle y tengas un poco de olor así, que puedas olfatear así un poco el olor de perfume, porque casi los coreanos no usan mucho perfume. Y uno que sale y que por si me besa, por si me abraza, por si se pasa y por si a las moscas. Por si las moscas. Entonces sí, bueno, entonces, así son los hombres, por eso que aquí en esta parte de Gangnam, aquí sí vienen muchos hombres muy bien vestidos, altos. Bueno, ahorita, esta hora no, 6 de la tarde, pero ya lo que es 7, 8, 9 de la noche. Aquí ves pasar los carros carísimos, Porsche, Lamborghini, este tipo de carros bastante costosos y ellos van bien vestidos. Ahí va a ver quién engancha por ahí por la calle. Sí. Entonces, a ella les gusta, son altos, blancos y con esto grande. Espalda grande. Sí. Es una buena característica que pueden tener los hombres. Mira, pero ahora vamos a hablar de lo no tan bueno. Tú sientes como un venezolano, porque tienes, obviamente la mitad de ti es venezolana. Exacto. Que aquí hay racismo o hay clases sociales marcadas. Clases sociales marcadas, sí, por lo menos. Ellos de una vez te ven con la ropa, los coreanos te ven con la ropa, por lo menos. Tú te montas en un metro y los coreanos, he escuchado de los mismos coreanos que me han dicho, ya con la ropa pueden decirte cuánto dinero tienes, dónde vives, qué profesión tienes, todo ese tipo de cosas. Van sacando cuentas, zapatos, 1.500. Zapatos, pantalón, camisa, teléfono, cartera. Por eso es que aquí vas a ver todas las coreanas con cartera Chanel, Louis Vuitton, Prada, porque eso es muy normal aquí en Corea. Importa mucho el verse bien y sobre todo el mostrar que tienes dinero. Sí, exacto. Eso es muy importante en Corea. Y claro, no es lo mismo el tema de las clases sociales con el racismo, pero también es un tema que si hay clasismo, suele haber racismo, Exacto, sí. Por lo menos aquí, Corea es prácticamente una isla. Es una península, pero está conectada solamente con Corea del Norte y no se puede. Hay 1 kilómetro de separación donde solamente los animales pueden transitar. Entonces, es una isla prácticamente, si lo podemos decir, lo podemos llamar así. Es una isla que aquí no hay mucha intervención extranjera porque, bueno,
Normalmente Corea era un país muy pobre, no tiene muchos recursos naturales, pero la gente sí trabaja muchísimo, por eso es que este país ha triunfado mucho en eso. Pero racismo te puedo decir que ya en las personas mayores, pues. Sí se puede sentir en las personas mayores, pero le da a los jóvenes porque los jóvenes están viajando mucho al exterior y están aprendiendo muchos idiomas, mucha cultura, ya entre ellos no, pero las personas mayores, no puedo decir racismo porque ya sería un poco fuerte, pero sí existe como ese límite entre extranjero y coreano, porque en Corea todo es uri, uri significa nosotros, para todo es urinara sanandel, urinara, uriko, uri. Para todo es nuestro país, nuestra gente, nuestra cosa, ¿me entiendes? Porque yo soy muy orgulloso de lo que han hecho en todos estos años, a pasar de ser uno de los países más pobres del mundo a ser una potencia mundial, que es lo que es ahora Corea. Sin duda. Y digo que es bueno porque al final las generaciones de relevo tienen como mucha más conciencia de todos somos iguales, hay que respetar las diferencias, exacto, sí. Que al final no es que alguien es mejor que el otro, sino exacto, que todos nos complementamos y mientras hagamos las cosas bien, todos estamos bien. Exacto. Bueno, sigamos recorriendo que ya se nos acabó la calle, busquemos algún lugar para probar esa bebida especial Soyo, de acá. sí, no, pues tienen que probarlo. Y todavía quedan muchas preguntas. Claro, claro. Ponte cómodo. Sigamos. Aquí vamos con unas clases de coreano en 5 minutos. Clase de coreano, 5 segundos, rapidito. Ah, mira, segundos, ¿ok? Mira, está facilísimo. El coreano, eso lo inventó Sejong, el que era un rey de aquí de Corea. Lo hizo fácil para los coreanos porque él quería hacer su idioma de aquí, de su país, pues. Mira, el círculo es como decir una H, normal, no se pronuncia nada. Después tenemos esa rayita, con esta así, eso es A, y lo de abajo es una N. Después tenemos esta aquí que es G, y esta de abajo es Yo. La de abajo es O-N, N-E. Entonces sería An-gyeong. An-gyeong. An-gyeong es lentes en coreano. Por eso es que esto, mira, aquí están puros lentes, mira. Claro. Ese es el nombre del restaurante de aquí, de la cosa esta de la venta de la tienda, sí. Entonces, mira, aprender coreano, un solo día te lo puedes aprender. Si solamente te memorizas los simbolitos, ya listo. Y es demasiado fácil. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto, más o menos? Mira, no recuerdo exactamente, pero es parecida al español. Se agregan unas más, pero las que se agregan es como decir, esta que está aquí, este símbolo que está así, ¿verdad? Con esta y las dos de aquí, esa es normal. Si tiene una sola, es O. Si tiene otra, se le agrega como una Y. La romanización se le agrega como una Y que decía yo. ¿Entiendes? Entonces, todavía no lo visualizo, pero confío en que sea así. ¡Wow! Increíble. Es demasiado fácil, de verdad. Mira, aquí está. Inde. Inde es renta. Ok. Esta no se pronuncia. Esta es una I, esta es una M. Esta es una D y esta es una E. En el japonés nos contaron que ellos como que hacen dibujos que los relacionan entre ellos. O sea, es como que, por ejemplo, uno significaba isla y el otro montaña y cuando lo unían... Igual en español. Aquí es igual. Sí, igual, perdón, en coreano igual. En coreano hay muchas cosas, por lo menos, mira, te voy a mostrar aquí. Aquí hay muchos restaurantes que se le dicen sulchip. Sulchip es un restaurante donde te venden muchas cervezas que los coreanos utilizan mucho para comer y tomar. Porque aquí en Corea un coreano no te va a tomar solamente cerveza como hacemos en nuestros países, que solamente comes el almuerzo y te sientas con tus amigos o dominó y cerveza. Aquí no. Aquí siempre tienen algo que comer. Aquí en coreano. Por eso es que le dicen sul chip. Sul es alcohol y chip es casa. Entonces, casa de alcohol, ¿qué quiere decir? Un restaurante donde venden comida y alcohol. Sul chip. Me encanta. Bueno, ahora sí busquemos un sushi. Nos pusimos en lista de espera para probar una parrillita coreana, unas cervecitas coreanas y un soju, que es la bebida típica acá. Y mientras tanto va a aprovechar Chan para hacerte otras preguntas. ¿Cuál es el salario mínimo acá en Corea y cuál es el salario promedio? El salario mínimo en Corea es aproximadamente en dólares, vamos a hablar en dólares, son aproximadamente como $9. ¿Eso es la hora? Mínimo, sí, la hora. Ok. Mensual puede ser aproximadamente $1.800 por ahí. Pero muchas personas no ganan eso. Claro. Normalmente la gente gana más. Claro. Sí. ¿Cuánto es el salario promedio? El salario promedio, la gente puede ganar $2.800, $2.500, ese rango, por lo menos trabajos que son básicos. Exacto. Sí. ¿Y ese tipo de trabajos alcanza para vivir acá en Corea o el estilo de vida es más caro? Se alcanza. Sí. Por lo ¿Cuánto menos, es una renta? Exacto. Es dependiendo, una renta aquí utilizan mucho los office los que se llaman one room, que son un cuartico con un mini apartamento de estudio donde tienes
tu baño, cocinita, todo aquí. Corea, recuerden que en Corea es muy pequeño todo, todo es muy compacto. Exacto. Entonces hay lugares donde un solo cuartico, donde tienes tu cama y por lo menos si una pareja, si vives solo, pues eso es suficiente. Eso te puede costar aproximadamente, dependiendo mucho del lugar. Aquí en Ghana es un poco caro, aquí en Ghana puede costar unos $800 hasta $1000. Pero si te vas un poquito más al norte de la ciudad, puede ser 400, $500. Como por Paju, donde nos estamos quedando nosotros. Están quedando ustedes. Allá es bastante barato también. Sí, claro. Es muy barato. Ya puede ser $400 aproximadamente. Para una sola persona, un cuartico, un mini apartamento. Si no han visto el video anterior en donde mencionábamos el desastre que cometí reservando en Paju, que literalmente es más cerca de Corea del Norte que del centro de la ciudad. Imagínate, es muy barato. Que en la mañana tú abres la ventana y saludas a Kim Jong-un, ¿no? Literalmente, o sea, si lo ven en el mapa, estamos más cerca de Corea del Norte que del centro de la ciudad. Sí. Fue un error, estamos como a 1 hora y pico del centro, pero a la vez es más económico. Exacto. Y una pregunta con respecto al trabajo. ¿La jornada de trabajo es igual 40 horas a la semana o se suele trabajar más? Por lo menos lo legal son 8 horas, 9 horas, ¿verdad? Ajá, diario. Lo legal, sí. Pero lo que pasa es que en Corea se trabaja en exceso. Los coreanos trabajan demasiado. Trabajan en una oficina, entran a las 9, debería salir a las 6 de la tarde. Exacto. Pero siempre tienen mucho trabajo acumulado. En Corea se le llama yagun, que es overtime. Entonces puede salir 10 de la noche, 9 de la noche. Wow. Los coreanos normalmente aquí eso es un pan de cada día. Todos los días, o por lo menos, al menos un día a la semana. Hace siempre overtime. Muchas veces no lo pagan. Ah, no lo pagan. Muchas veces no. Ellos te dan una tarea, que tienes que cumplir y tienes que hacerlo, pues. Claro. Pero ya eso está incluyéndote en tu tarea. Si tú no pudiste hacerlo, bueno, tienes que hacer overtime, tienes que terminarlo. Wow. Estos son trabajos ya de oficina. Claro. Si trabajamos de trabajo en fábrica, sí lo pagan. Exacto. Exacto, sí. Trabajo de fábrica, otra cosa. Ah, ok. Trabajar de oficina es como por objetivos. Por objetivos. Pero si terminas antes, no es que te puedes ir más temprano. No. Tienes tu horario hasta las 6, tienes que quedarte hasta las 6. Pero normalmente tienes otro trabajo que hacer y siempre te quedas hasta tarde para terminarlo. O sea, de verdad que trabajan mucho, igual que por lo menos en Japón nos comentaban estando allá que el trabajo era demasiado fuerte. Sí, muy parecido aquí en Corea. Y creo que eso también deriva a que a las personas les guste beber mucho alcohol o fumar muchos cigarros cuando salen del trabajo. Exacto, recuerden que aquí en Corea es ilegal las drogas, el porte de armas. Entonces, ¿qué hacen los coreanos? Los coreanos para liberar el estrés, porque aquí los coreanos tienen mucho estrés por el trabajo. Claro. Siempre, aquí existen muchas cosas sobre las personas que están arriba, jefe, y tú que estás abajo. Entonces ellos te dan una orden, tienen que cumplirla. Entonces las personas reciben mucho estrés. Por eso es que aquí esta zona de distrito es financiera, aquí hay muchas empresas, muchas oficinas, pero tienen estos sitios así donde ellos terminan su trabajo y se vienen a estos sitios a tomar, a liberar el estrés. Puede ser un lunes, martes, miércoles, hasta el break de las 12 de la tarde para ir al almuerzo. Normalmente vienes a estos restaurantes y vas a ver los señores coreanos con trajes de oficina y tomándose una botella de soju. Es para liberar un poco el estrés de la tarde y continuar la jornada laboral. Claro. Qué interesante cómo es la cultura laboral en los diferentes países del mundo. Y Chan, cuéntame algo. Ya hablamos de los alquileres y de los salarios promedio. ¿Cuánto cuesta comer para una persona que vive aquí en Corea? Y comen, o sea, además del arroz, que sé que es como el alimento principal en toda Asia o casi toda Asia, comen muchas proteínas, carnes, pollo. ¿Cuánto cuesta la comida? La carne de res es demasiado cara en Corea. Muy, muy caro aquí en Corea. Ellos comen mucho carne de cerdo. Es más barato y a ellos les encanta. Pues. Lo hacen con sopa, lo hacen a la plancha, tienen muchos estilos para hacer la carne de cerdo. Y también comen mucho pollo. El pollo es bastante barato, la carne de cerdo es intermedio, la de res sí es muy cara. Los coreanos normalmente en el almuerzo comen sopas. Ellos siempre acompañan el almuerzo con alguna sopa, doenjang-jjigae, kimchi-jjigae, todo ese tipo de cosas que son comidas tradicionales. Lo que un coreano normalmente come en un almuerzo es sopa. Sí. Sopa es el almuerzo sopa típico. Y arroz, sí. Bueno, miren, vamos a hacer un video específico de comida coreana. Así que después de terminar este video pueden suscribirse una vez al canal,
que ya el siguiente estaremos probando delicias coreanas. ¿Y cuánto más o menos lo que tú gastas mensualmente para ti y tu novia en mercado? Sí, bueno, mira, también depende del estilo de vida que llevas, ¿no? Claro. Si te gusta mucho la rumba, si no te gusta la rumba, si te gusta comprar muchas cosas, pero en un alquiler, por lo menos, si yo estoy gastando $500 en un alquiler y estoy ganando un ejemplo de $2.500, ya me quedarían $2.000. Sí, te queda mucho. El transporte público no es tan caro aquí en Corea. Claro. Puedes gastar unos $50 al mes. Exacto. Y ya te quedarían $1.950. Exacto. Entonces, ya yo creo que con unos 400, si no rumbeas, si no vas mucho a shopping, solamente para comida, exacto, puedes ahorrar $1.500 claro, mensuales. Wow. Exacto. Y normalmente en la juventud, pues, los alquileres y los gastos de la casa son compartidos entre parejas o siempre, o sea, ¿cómo es lo cultural? Sé que obviamente hay parejas en donde el hombre paga todo, la mujer paga todo, pero ¿cuál es lo tradicional? Sí, aquí en Corea, bueno, en Corea la mujer y el hombre trabajan. Ok. Sí, casi siempre el hombre y la mujer trabajan. Eso es cultura antes que ya se acabó aquí en Corea, que la mujer se quedaba en su casa solamente en la casa y el hombre trabajando. Aquí no, porque aquí el estilo de vida es muy competitivo y siempre quieren superarse. Ah, ok. Siempre quieren estar a nivel de amigos y familia, por eso siempre las parejas trabajan juntos y para crecer. Claro. Y sí se comparten. Los gastos. Sí, los gastos, sí. Okay. Por lo menos la mujer puede comprar esto, el hombre puede comprar esto. Exacto. Y así se dividen. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a ver si ya podemos entrar a comer porque hace muchísima hambre. Y a probar el soju. Por primera vez. Y llegó el famoso soju. El soju coreano. Se hizo esperar. Sí. Este es el licor de los coreanos del día a día. Es bastante barato, es muy tradicional comerlo siempre acompañado con carne. Miren que de hecho ya nos está llegando la parrillita coreana. Aquí es muy rápido, pides y ya te lo ponen de una. Aquí en Corea es todo rapidísimo. Así que vamos a aprovechar para probar y seguir preguntándote algunas curiosidades. Entonces mira, en Corea hacen esto, le dan el twist. Hacen así, le dan una vueltica así. Este es algo muy cultural de los coreanos para servir. Quiero intentarlo. ¿Lo quieres intentar? Sí. Tienes que batirlo. Agarrarlo bien, ¿no? Bueno, esta vez. Nunca lo había. Es que claro, una cerveza ya te queda sin cerveza. Entonces, bueno, servimos. Normalmente en Corea el menor empieza a servirle al mayor. Eso es algo muy tradicional. Sirvo yo. Pero bueno, como ustedes son invitados, yo lo voy a hacer. Normalmente ponemos cada copita, ¿verdad? Aquí. Siempre se toma normalmente con las dos manos. No puede ser con una mano porque es grosero. Está faltando el respeto, tiene que ser con las dos manos. Y la persona que lo va a recibir, por lo menos tú, tiene que tocar el vaso. No hacer referencia, pues hacer un poquito así y ya. Pero no totalmente así como los japoneses. Los japoneses así, coreanos agarra con dos manos y así un poquito así como que, gracias, ¿entiendes? No sabía eso. Servimos así. Eso se ve mucho. Y si tú estás lejos, ¿verdad? Tú estás lejos, yo tengo tu vaso aquí, yo te estoy sirviendo a ti, ¿verdad? Así. Si tú estás lejos, con una sola mano, tú le haces con el dedo así. Tienes que tocarlo. Mientras te lo estoy sirviendo. Eso es como para decir gracias. Gracias, sí. No lo puedo agarrar con las dos manos, pero gracias. Wow. Creo que nos va a tocar gritar un poquito porque hay mucha bulla. Sí. Ok, y antes de probarlo, quiero que nos expliques a qué sabe más o menos. Bueno, mira, la verdad, el sabor al principio es un poco... El sabor no es tan bueno, para ser sincero, el sabor no es bueno. Es como un vodka, pero muy suave. Muy suave. No, ya verán mi cara. Sí. Yo soy malísima con shots. Los extranjeros normalmente, este es muy original de aquí de Corea porque a los coreanos no les gusta tomarlo de fruta, pero en muchos países occidentales toman con fruta, de manzana, de fresa, de maracuyá, muchos sabores, pero normalmente a los coreanos no les gusta dulce ni de fruta, solamente el sabor original. Y última pregunta antes de probarlo, ¿cuántas botellitas de esas te tienes que tomar para...? Bueno, eso es algo muy coreano también. Cuando estás conociendo a un coreano y le hacen una pregunta muy importante en Corea es para saber tu nivel de alcohol, a ver qué tanto alcohol puedes tomar. Te preguntan cuántas botellas de soju puedes tomarte. Es una pregunta porque si te tomas 3 botellas porque eres buenísimo. Porque con una sola botella de esta, bueno, ya estás prendido bastante. Solo.
Ok, solo, una persona. Sí, una sola persona, pero entre 4 se pueden tomar 2 cada uno y están bien. Pero ya 3 cada uno, ahí sí es verdad que borrachísimo. Bueno, saludcita. En salud se dice con B. Con B. Con B. Con B. B. Otra cosa cultural cuando se toma. Está rico, es como un vodka suave. Un vodka bien suave, bien suave. Está pegriloso. Sí. Entonces mira, otra cortamos. Se corta con las tijeras esas que están ahí. Ajá. Sí, pero ahorita un poco. Todavía no, le falta bastante. Así que podemos seguir preguntándote algunas cositas que, por ejemplo, a nivel mundial se sabe que entre Corea del Norte y Corea del Sur hay un conflicto histórico. Sí. ¿Cómo se vive eso aquí? O sea, ¿las personas tienen miedo de que en cualquier momento se desate una guerra o hacen su vida con normalidad? Porque claro, incluso se preparan todos los hombres para estar preparados para una guerra. Sí. Pero lo que pasa es que fuera de Corea, todos los extranjeros, nosotros pensamos que en Corea siempre vive en una guerra constante porque la guerra todavía no se ha terminado. Siempre está ese conflicto y esa guerra puede ocurrir en cualquier momento. Pero cuando estás dentro del país, ya tienes meses viviendo aquí, te puedes dar cuenta que los coreanos no tienen ni 1% de miedo de una guerra porque ellos saben, los coreanos piensan que la guerra nunca va a suceder, que nunca va a suceder una guerra. Corea está preparado, con ayuda de Estados Unidos y de otros países, militarmente para una guerra. Pero los coreanos, los habitantes coreanos, ellos saben que nunca va a pasar una guerra. Por eso es que cuando el presidente de Corea del Norte hace sus maniobras militares, nosotros los coreanos que vivimos aquí, para nosotros eso es nada. No ha pasado nada, son cosas, locuras de ellos, pero no nos afecta a nosotros en nada, así que a nosotros no nos importa lo que ellos hagan. Claro, porque uno lo ve en Latinoamérica y se asusta y se asombra. Exacto, sí. Ustedes aquí es como que es otra vez. Como si nada pasa, como si nada pasa. Aquí en Corea del Norte y Corea del Sur son dos países totalmente diferentes y no tenemos ninguna relación con ellos. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este país? La seguridad. La seguridad del país es increíble. Esa es la primera cosa que a mí me encanta de este país. Que puedes estar tranquilo, dejar tus cosas en cualquier parte y nadie te va a robar nada. Eso es lo que más me gusta de este país, es la seguridad. Porque lastimosamente en mi país, en Venezuela y en muchos países latinoamericanos, hay una inseguridad muy grande y de verdad que este es un choque cultural bastante grande y me encanta eso de Corea. Y la seguridad está en la base de las necesidades del humano. O sea, nosotros como humanos tenemos que sentirnos seguros y cuando en un país te falta eso, no vives en tranquilidad. Y eso me ha encantado de Japón, de Taiwán, de Hong Kong, que a pesar de que son países tan poblados y donde hay tanto ajetreo, te sientes seguro. Y que de verdad a eso hay que apostar, a la seguridad. La seguridad, eso es un bienestar para poder vivir bien, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Corea? Lo que más me gusta de Corea, bueno, podría decir que la comida. La comida en Corea es buenísima, de verdad, buenísima. Lo que no me gusta de Corea es como la competencia que entre mismos coreanos siempre viven. La competencia de lucir bien, la competencia de tener un buen trabajo, de poseer cosas materiales. Los coreanos se enfocan mucho en las cosas materiales, en la competencia de quién tiene más. Y no se enfocan en los problemas mentales que están causando a muchos coreanos. Corea es el país número 1 en suicidios en el mundo y es el país número 1 con menos fertilidad en el país. O sea, los coreanos están reduciendo su población en su totalidad. Se dice que dentro de 50 años van a ser más ancianos los que están viviendo que jóvenes que están naciendo. Bueno, de hecho nos comentaron que si tienes 3 hijos, podrían no ir al servicio militar solo porque son 3. Bueno, sí, hay muchas reglas de eso. Hay muchas reglas de eso que los coreanos siempre tratan. Como para incentivar a que las mujeres tengan más hijos. Exacto, sí. Las parejas. ¿Por qué? Porque en Corea hay un problema grandísimo en eso. Las personas no se están casando. Si tú sales a la calle y le preguntas a 10 coreanas o mujeres, ¿te vas a casar? 5 de ellas te dicen que no. Claro, que están y si le preguntas a los hombres, 10 coreanos, ¿te vas a casar? 7 te pueden decir que no. No tienen ningún pensamiento en casarse. ¿Por qué?
La primera razón es que los costos de las casas, de la vivienda son excesivamente elevados, muy caros. Y ellos quieren vivir su vida, porque como les había comentado, aquí en Corea hacen muchas cosas, hay muchas cosas por hacer que hay que vivir en la juventud. Tener ya una familia para los coreanos es solamente trabajo, casa. Claro. Y los coreanos no quieren hacer eso. Claro. Creo que es un problema a nivel mundial. Sí. Primero, los costos de vida cada vez están aumentando y las posibilidades para nosotros como jóvenes de adquirir una casa, un carro o de incluso darle una vida digna a tu hijo es muy difícil porque pagar colegio, comida, es un dineral, entonces sale más barato viajar. Exacto, sí. Te lo decimos todos locos de viaje. Mira, yo creo que vamos a enfocarnos en la comida y que no se nos queme y luego te terminamos de hacer las últimas. Perfecto. Salud con otro de estos. Qué buena comida, hermano. Gracias por cocinarnos ahí en esa planchita coreana. Estuvo espectacular. No. Gracias. Mira, hermano, también quiero cerrar este video de cómo es la vida en Corea preguntándote, ¿has pensado alguna vez en volver a Venezuela? Sí, claro. Siempre he querido regresar a Venezuela, pero los problemas que está pasando en el país, de verdad que todavía es como que me tienen en stand-by, ¿no? Esperando Claro. todavía. Estoy esperando, sí, porque yo sé que las cosas van a mejorar y tengo mucha fe en eso, pero de momento no. De momento quiero disfrutar más de este país y quedarme aquí. Mientras estábamos comiendo nos comentabas que sí te gustaría tener hijos con tu familia, pero que no te gustaría tenerlos en Corea porque, bueno, quizás acá, no sé, es común que se sufra mucho de bullying en el colegio. Sí. ¿Dónde te ves en un futuro? Bueno, estoy pensando ahora mismo en un país latinoamericano porque yo soy de un país tropical, de tierra caliente, a mí me encanta el verano, me gusta hacer cosas afuera, hacer parrilla, ir a la playa, ir a la montaña, y en verano, de verdad, en invierno, odio el invierno, Claro. es demasiado depresivo, todo gris, siempre estar dentro de la casa y de verdad que eso no me gusta. Estoy pensando en un país tropical y de momento estoy pensando en Costa Rica. Ah, ok. Es más cerca de Venezuela Sí. y está económicamente estable, seguro. Sí. De verdad que Costa Rica estoy pensando. Pues. Y bueno, te digo que nosotros estuvimos hace un par de años en Costa Rica y los costarricenses son Pura vida. pura vida, mae, pura vida. vida. No, de verdad Sí, que son sí, personas excelentes, Sí. o sea, ayudan sin esperar nada a cambio, son espectaculares. Y creo que dentro de todos los países de Latinoamérica también es uno de los más seguros, De lo podría más decir. seguro, sí. ¿Tú eres fan o te has visto involucrado desde que llegaste a Corea con la cultura del K-pop o las series del K-drama o algo así? Bueno, K-pop, no. Nada de No, música no, K-pop. Me gusta música coreana, lo que es balada, ese tipo de cosas. Ah, ok. Pero no soy muy fanático al K-pop, más que todo eso son las mujeres. Las Exacto. mujeres de verdad que les gustan los hombres bien bonitos y ese tipo de cosas. Ajá. Conmigo no va eso, sí me gusta la música coreana, Ok. pero no tanto el K-pop. Y dramas sí me gustan, pero me gustan más que todo de acción y que tengan buen drama. Sí, me sí. gustan la música, el romanticismo y todo ese tipo de cosas. Claro. No van conmigo. Bueno, nosotros vimos una serie coreana por ahí en Netflix y es impresionante lo lejos que ha llegado, porque es muy poco, digamos, la televisión que nosotros solemos ver de otros países, al menos en Occidente. Todo es como cine o americano y ahorita un poco del cine español que está como en auge en el mundo. Sí. Pero qué impresionante lo que ha llegado el cine coreano, Sí. ¿no? Bueno, los dramas coreanos son buenísimos, yo los recomiendo. Y bueno, muchas personas, no hay que mencionarlo mucho porque hay muchas personas que ven los dramas coreanos, las películas coreanas que son muy buenas, pues. Claro. Y bueno, hay dramas coreanos que son excelentes, como el que me habías mencionado, que Sí, viste, sí, que sí. te dejó pegado. Sí, Cuando ves sí. un drama coreano, los quieres seguir viendo hasta que los terminas. Exacto. Cuando terminas, sientes como tu vida, bueno, ¿y ahora qué hago? Exacto. Ya termino, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, mis locos, esto fue todo por este video, pero no será la última vez que verán al Chan acá en nuestro canal. Todavía nos va a llevar a probar comida coreana, así que nos queda otro video junto a este venezolano coreano que vive acá en Seúl. Gracias, mi brother, No, por gracias esta a entrevista, ustedes. por este recorrido. Y bueno, nos vemos mañana. Sí, claro, mañana nos vemos. Y con ustedes nos vemos en un par de días en el próximo video. No olviden suscribirse y dejar acá en los comentarios cualquier pregunta que tengan, que vamos a estar leyéndolas y respondiendo.